Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestra serie de números racionales y un complemento del trabajo que has hecho hasta el momento. En los capítulos anteriores aprendiste la definición de un número racional, cómo transformarlos en cociente de enteros y desarrollar ejercicios combinados utilizando la prioridad de las operaciones. En este capítulo trabajaremos relaciones de orden, es decir, cómo determinar cuándo un número racional es mayor o menor que otro. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video educativo. Vamos a trabajar hoy día entonces la relación de orden en el conjunto de números racionales. ¿Y eso qué implica? Implica aprender a comparar números para determinar cuál es menor que, mayor que o igual. Recuerda que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como un cociente de enteros. Dentro de los racionales tenemos decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, y los decimales finitos. Y ese tipo de decimal también los puedo representar. Aquí yo tengo la representación de dos decimales como un cociente. A veces hablan de fracciones, pero en realidad un cociente de enteros, donde para poder determinar cuál es mayor, no vamos a transformar esto en un número decimal, sino que vamos a hacer la estrategia que vamos a mirar ahora. Cuando tengas dos, como en este caso, lo que vas a hacer es multiplicar cruzado, ¿ya? Es decir, vas a multiplicar el numerador, el primer numerador con el denominador, es decir, vas a multiplicar 2 por 17 y vas a multiplicar 11 por 3 y realizas el desarrollo aritmético. 2 por 17, esto daría 34 y 11 por 3, 33, y luego de eso comparas. Y en esta comparación yo puedo, por ejemplo, señalar de que el 34 es mayor que 33. Por lo tanto, el símbolo que tendríamos que colocar es el de mayor que. Y eso significa que 2 partido por 11 es mayor que 3 partido por 17. Y eso lo puedes corroborar con calculadora. Veamos el segundo caso. Tienes un tercio y un 2 partido por 7. No vamos a transformar en decimal, sino que tú vas a decir 1, y tiene que ser en ese orden, 1 multiplicado por 7, es decir, el numerador de la primera fracción, si tú quieres, por el denominador de la segunda, y vamos a multiplicar 3 por 2. 3 por 2. Yo sé que 1 por 7 da 7, 3 por 2 son 6, y por lo tanto si comparo el 7 con el 6, puedo decir que 7 es mayor que 6, por lo tanto 1 partido por 3 es mayor que 2 partido por 7. Y eso es todo. ¿Ya? 5 novenos lo vamos a comparar con 2 tercios. Por lo tanto, 5 lo multiplicas por 3. 5 por 3. 9 lo multiplicas por 2. 5 por 3 es 15. 9 por 2, 18. Y si comparas el 15 con el 18, el 15 es menor que 18. Por lo tanto, 5 novenos es menor que 2 tercios. ¿Ya? 0,7, fíjate que aquí vamos a comparar números decimales. Acá tenemos un 0,7 y acá tenemos un 0,7 periódico. Entonces, para poder comparar números decimales, lo que vamos a hacer es empezar a comparar por cada una de las cifras, desde la parte entera, luego las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etc. ¿Ya? En este caso, fíjate que la parte entera es la misma, 0. Y las décimas también es la misma, 7. Entonces lo que hay que ver es qué sucede con la próxima cifra, que es la centésima. Décimas, centésima. Entonces yo tengo acá un 0,7 que lo vamos a comparar con un 0,7 periódico. Entonces, ¿qué cifra viene después del 7 que no vamos a escribir en la parte decimal? Nosotros en este caso tenemos que asumir que es un 0. Por lo tanto, el 0,7 es lo mismo que escribir 0,70. ¿Ya? En cambio, acá tienes un 0,7 periódico. Y eso significa que es 0,7 y luego de eso viene otro 7. Y ahí entonces puedo decir, la parte entera es la misma, que es un 0, no me conviene o no me sirve para poder comparar. Luego las décimas son un 7 y la centésima es un 0 y aquí un 7, por lo tanto el 0,70 es menor que un 0,77. ¿Ya? Obviamente que ese trabajo lo vas a hacer de manera más rápida, sin necesidad quizás de escribir todo esto. Fíjate en el que viene, tienes un 2,3 y un 2,3 periódico. Ya sabemos que en un decimal finito, después de
el 3 en este caso viene un 0. En cambio en el 2,3 periódico, luego del 3 viene un 3. Entonces la cifra de la parte entera no nos sirve para comparar, las décimas tampoco y las centésimas sí, porque aquí hay un 0 y aquí hay un 3, por lo tanto el 2,3 es menor que un 2,3 periódico. Entonces cuando tengas dos fracciones, vas a multiplicar cruzado, ¿ya? O la representación de decimales en un cociente de enteros, compara los productos y compara las fracciones, y cuando tengas números decimales empieza a comparar desde la parte entera, luego las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etc. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si ahora tienes tres fracciones? Entonces, para poder ordenar estas tres, saber cuál es menor y cuál es mayor, una opción sería transformarlas en decimal. Otra opción sería compararlas, la primera con la segunda con la tercera y la primera con la tercera, pero en este caso vamos a hacer otra estrategia, que es tratar de igualar los numeradores o tratar de igualar los denominadores, lo que sea más simple. En este caso, si uno mira los denominadores, fíjate que es mucho más fácil igualar los denominadores porque tengo un 9, un 90 y un 100. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 9, 90 y 100, donde este mínimo común múltiplo, es decir, un número que se pueda dividir por estos tres números al mismo tiempo, es el 900. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es la amplificación. Para que el 9 se transforme en un 900, vamos a tener que amplificar, en este caso, por 100. Para que el 90 se transforme en un 900, vamos a amplificar por 10. Y para que el 100 se transforme en un 900, vamos a amplificar por 9. Y entonces desarrollamos los productos. 7 multiplicado por 100 da 700 y 9 multiplicado por 100 da 900. Entonces tengo esta fracción que es equivalente, porque logré amplificar, pero el denominador es 900. La segunda, si el 71 lo multiplicas por 10, daría 710, y si el 90 lo multiplicas por 10, también da 900. Y el 77 multiplicado por 9, 7 por 9 son 63, reserva 6, 7 por 9 es 63, más 6 son 69, y 100 multiplicado por 9 da 900. Entonces fíjate que lo que hemos hecho es que las fracciones que tenemos acá con igual denominador son equivalentes a las primeras. Y ahora podemos ordenar. ¿Por qué? Porque resulta que como tienen igual denominador, la más chica sería la que toma menos partes del todo, es decir, 693 partes de un total de 900. Esta fracción es la más chica. Luego vendrían 700 partes de 900 y luego 710. Entonces, como esta fracción es la más chica y esta fracción representa al 77 partido por 100, significa entonces que 77 partido por 100 va a ser menor, porque es la más chica, que el 7 novenos. Porque fíjate que es 700 partido 900 que representa al 7 novenos. 7 novenos. Y va a ser menor que 71 partido por 90. Y esto lo puedes corroborar con calculadora, determinas el número decimal y vas a tener ese orden en forma creciente, porque estamos ordenando de menor a mayor. Entonces, la técnica es verificar o ver cuál de los dos es más fácil de igualar, numerador o denominador, sacando mínimo común múltiplo, amplificar y luego de eso ordenar. ¿Ya? Fíjate que acá te voy a presentar tres fracciones, 2 tercios, 5 sextos y 1 medio. Podrías transformarlas en decimal, podría ser una opción, pero vamos a utilizar esta técnica de poder igualar. ¿Qué es más fácil igualar? Eso lo decides tú. Entre un 2, un 5 y un 1, el mínimo común es el 10. Y entre un 3, un 6 y un 2, el mínimo común es 6. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar los denominadores. Y esto obviamente tú puedes omitir este paso, pero por tema de este video vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Entonces, la primera fracción, para que el 3 se transforme en un 6, vamos a tener que amplificarla por 2. La segunda fracción la vamos a amplificar por 1, para que el 6 se transforme en un 6. Y la tercera la vamos a amplificar por 3. Al amplificar, la primera fracción va a quedar 2 por 2 son 4.
3 por 2 son 6, son 4 sextos. La segunda quedaría 5 sextos y la tercera quedaría 3 sextos. Y una vez que las tienes amplificadas, lo que vas a hacer es ordenarlas. La más chica es la que toma menos partes del todo, que serían 3 partes de 6, que representa al 1/2. 1/2 sería menor que 4 sextos, que en este caso es 2 tercios, y sería menor que 5 sextos, que está representada por ella misma porque amplificamos por 1, ¿ya? Entonces fíjate que ahí cuando ya tienes más de 3, o sea, 3 hacia arriba, expresiones representadas por un cociente, puedes calcular mínimo común tanto en el numerador o en el denominador. Fíjate en el siguiente ejemplo, tenemos un 5 novenos, 0,36 con el 6 periódico y un 4 partido por 11. Podemos transformarlo en decimal, pero vamos a hacer la técnica anterior. Tenemos aquí un decimal infinito semiperiódico. Entonces lo que vamos a hacer primero es transformar eso en un cociente de enteros, para luego de eso empezar a ordenarlos. Entonces tenemos acá un 5 novenos. El 36 con el 6 periódico, recuerda que es 36 menos 3, serían 33. 33 partido por 90, porque es un 9 por la cifra periódica y un 0 por la cifra semiperiódica y un 4 partido por 11. ¿Ya? Entonces lo que vamos a calcular ahora es el mínimo común múltiplo entre 9, 90 y 11, que sería en este caso el 990. ¿Ya? Entonces, para poder dejar los denominadores con este mínimo común, entonces tenemos que ir viendo por cuánto vamos a amplificar cada una de ellas. Entonces la primera, fíjate que para que el 9 se transforme en 990, vamos a tener que amplificarla por 110. ¿Ya? Para que el 90 se transforme en un 990, vamos a tener que amplificar por 11. Y para que el 11 se transforme en 990, vamos a tener que amplificar por 90. ¿Ya? Eso solo van a quedar a lo mejor algunas fracciones un poco grandes, pero la idea es que podamos reforzar esto. Entonces, cuando la primera fracción se amplifique por 110, 110 multiplicado por 5 va a quedar 550. Y 110 multiplicado por 9 va a quedar 990, que ese es el objetivo. ¿Ya? Cuando el 33 lo multipliques por 11, eso te va a dar 363. Y el 90 multiplicado por 11 va a quedar 990. Y el 4, si lo multiplicas por 90, 4 por 9 son 36, 360. Y el 11 multiplicado por 9 va a quedar 990. Y ahí entonces tienes todas las fracciones con el mismo denominador y ahora las podemos ordenar. La más chica sería, fíjate, están muy cercanas, 360 partido por 990. Pero esa fracción está representando al 4 partido por 11. Por lo tanto, 4 partido por 11 va a ser la más chica, es decir, va a ser menor que. Luego de eso vendría el 363 partido por 990, que está representando al 0,36 con el 6 periódico. Y finalmente vendría el 5 partido por 9. Y ahí entonces tienes el orden en forma creciente, es decir, de menor a mayor de estos tres números. Recuerda que estamos ordenando estos iniciales. Esta es una estrategia para poder ordenar. Y fíjate en este ejemplo, tenemos RP y Q, y RP y Q están representados por estas adiciones de fracciones o de números racionales escritos como un cociente. Entonces obviamente lo que vamos a hacer primero es adicionar cada una de ellas. Como ya sabemos adicionar, entonces vamos a sumar, o sea, vamos a encontrar la suma entre un medio y un tercio. Y si un medio le adicionas un tercio, esto daría 5 sextos. ¿Ya? Mínimo común es 6, amplifica las fracciones y luego de eso tienes que adicionar. Un quinto más un medio, esto daría 7 décimos. Lo mismo, mínimo común múltiplo es 10. Y Q, fíjate que es un quinto más un tercio, serían 8
partido por 15. 8 quinceavos. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 10 y 15. ¿Qué número se puede dividir por 6, por 10 y por 15 al mismo tiempo? Puede ser el 30. El 30, porque el 30 se puede ir por 6, da 5, aquí quedarían 3 y aquí quedarían 2. Entonces vamos a amplificar para que el denominador quede en 30. La primera la vamos a amplificar por 5. Y cuando la amplificas por 5 va a quedar 25 partido por 30. La segunda la vas a amplificar por 3. 3 por 7 da 21 partido por 30. Y la tercera la vas a amplificar por 2. Vamos a tener 2 por 8, 16 partido por 30. Y ahí entonces tenemos el mismo denominador. Y finalmente vamos a ordenar entonces R, P y Q. ¿Cuál es el más chico de todos? Serían 16 partes de 30, por lo tanto Q sería menor que, luego de eso vendría P, porque es 21 partido en 30, menor que R. Entonces el orden en forma creciente en este ejemplo sería Q, P y R. Y fíjate que acá entonces tenemos decimales que nos están pidiendo ordenar. Tenemos un 0,123 decimal finito, 0,123 con el 3 periódico y aquí tenemos con el 23 periódico. Y donde la parte entera, décimas, centésimas y milésimas son la misma cifra. Cuando ocurre eso, entonces para poder comparar estos números decimales, tú vas a ir comparando por cada una de las cifras hasta llegar a aquella que te permita hacer el orden. Entonces vamos a escribir todos estos números hacia abajo. Primero, fíjate que tenemos el 0,123, luego tenemos el 0,123 con el 3 periódico y luego tenemos el 0,123 con el 23 periódico. Entonces, décimas, primero la parte entera es la misma, décimas es la misma, centésima y milésima también. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede con la 10 milésima. La cifra que viene después del 3 en un decimal finito es un 0. La cifra que viene después del 123 con el 3 periódico sería un 3, porque es la cifra que se repite. Y fíjate que acá sería 123, 23. Por lo tanto, la cifra que viene es un 2. Y ahí entonces nos va a permitir hacer el orden de estos números. El más chico sería el 0,123, que es menor que el 0,123 con el 23 periódico, y esto va a ser menor que un 0,123 con el 3 periódico. Y ese sería el orden de estos números que son decimales. ¿Ya? Fíjate que acá tenemos otro ejemplo donde ahora ya tenemos como cifras periódicas el 61, acá tenemos un 1 y acá tenemos un 561. Entonces vamos a escribir los números hacia abajo y vamos a ver qué ocurre con las cifras. El primer número es un 0,561 con el 61 periódico, 0,561 con el 1 periódico y 0,561 con el 561 periódico. Entonces la cifra que viene después en el primer número decimal, fíjate que es 561 y luego se repite el 61. Por lo tanto la cifra que viene es un 6, porque es lo que se va repitiendo hasta el infinito. En el segundo lo que se repite hasta el infinito es el 1. Y en el tercero lo que se repite son las tres cifras, 561, 561. Por lo tanto lo que viene es un 5. Y eso significa que el orden de menor a mayor sería el 0,561 con el 1 periódico es menor que un 0,561 con el 561 periódico, y eso es menor que un 0,561 con el 61 periódico. Y ese sería entonces el orden en forma creciente de estos decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos.
En este video entendiste que para poder comparar números racionales y así determinar cuál es mayor o menor que otro, se pueden utilizar diversas estrategias: mínimo común múltiplo, transformación a números decimales, comparación de sus cifras. En los próximos videos empezaremos a desarrollar problemas que implique el uso de números racionales. Así que los dejo invitados para mirar el próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, les dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.